Hola, mi nombre es Kevin Emmanuel Gómez. En este video vamos a resolver el ejercicio 4.cl4 o el ejercicio más bien conocido como 4-38 en algunas versiones del libro de estática de Birk y Johnson. El ejercicio nos dice: trácese el diagrama del cuerpo libre requerido para determinar la tensión en cada cable y la reacción en el punto D. Como vemos, la figura es una estructura que está sostenida por dos cables que uno va de B hacia E y otro de C hacia F. Podemos observar en la figura también que hay un rodillo y que hay una fuerza hacia las menos Y en A. Estos podemos ver que son pasadores, por lo cual sabemos que contendrán fuerzas en X y Y. Trazamos el diagrama de cuerpos libres, en la cual eliminamos todo tipo de estructura que no sea necesario y dibujamos solo las fuerzas. Para ello dibujamos la fuerza de 600, en la dirección de la fuerza de 600 Newton. Acá también la fuerza hacia el cable de B a E y la de la tensión del C a F. Tenemos las medidas también con respecto a la ubicación que está en cada fuerza. Vemos que para dar la resolución necesitamos tomarle un sentido de dirección a cada fuerza. Y además, estas fuerzas sabemos que por ser pasadores, acá genera una fuerza hacia Y y otra hacia X, ¿cierto? En esta las dibujamos acá, ya que la fuerza podemos dividirla en sus componentes rectangulares, y para eso necesitamos la dirección. Pero para ello dibujamos un triángulo de longitudes, que va un triángulo compuesto de la figura de B a D y de D a E. Este triángulo le obtenemos sus medidas. Acá abajo tenemos que son 100 milímetros y 100 milímetros. Sumados son 200 milímetros, que son su base, que transformados a metros son 0.20 metros, ¿cierto? Luego tenemos la altura, que son 80 milímetros, y que transformados a metros son 0.08 metros. Teniendo su base y su altura, podemos utilizar un teorema en el cual utilicemos la tangente, ya que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Y decimos que la tangente de alfa es 0.08 metros entre los 0.20 metros de base, ¿cierto? Hacemos esta división, obtenemos que nos da 0.4 metros. La tangente inversa de 0.4 metros nos da un ángulo de 21.8014, que lo podemos dejar expresado en 21.80. Ahora vemos que este ángulo serviría para dividir en sus componentes rectangulares esta tensión. Ahora vemos que como el ángulo está medido con respecto al horizontal, decimos que la tensión X va a ser la tensión TBE por el coseno de 21.80 grados, igual para la componente vertical. TY va a ser TBE, la tensión de BAE, por el seno de los 21 grados en contra. Hacemos el mismo procedimiento para encontrar la orientación de la fuerza TCF. Entonces hacemos el mismo proceso, un triángulo de longitudes en la cual identificamos sus medidas. 0.1 metro de base, porque son 100 milímetros, a convertirlos a metros, 0.1 metro. Y vemos que cuenta con la misma altura de este lado, 80 milímetros, 0.08 metros. Haciendo el mismo proceso, ya que contamos con el opuesto y el adyacente de este triángulo con respecto al ángulo beta, hacemos la tangente de este ángulo. 0.08 entre 1 metro, 0.1 metro, perdón, nos da 0.80 metros. Al sacar su tangente inversa tenemos beta, que son 30.6598 metros, y que lo podemos dejar expresado en aproximación de 38.64 metros. Ahora vamos a realizar el proceso de la sumatoria de momentos igual a 0, ¿cierto? La sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto. Entonces es importante identificar con respecto a qué punto vamos a realizar nuestra sumatoria de momentos. En este caso vemos que podemos tomarlo con cualquier punto, pero también podemos identificar que un punto más fácil para eliminar incógnitas sería tomarlo tanto con respecto al punto B o con respecto al punto C, debido a que si tomamos nuestro momento con respecto a D, las incógnitas que nos aparecerían serían las horizontales y verticales de cada fuerza, y sería más complicado o sería un proceso matemático más complejo. Por eso tomamos, en este caso yo tomé el momento con respecto al punto B, porque se nos eliminarán incógnitas más fácilmente. Entonces, ubicándonos en nuestro diagrama, hacemos la sumatoria de momentos con respecto al punto B. Entonces decimos que está en la fuerza de 600 Newton hacia abajo por la distancia,
que sería de A a B una distancia de 100 milímetros transformada a metros 0.1. Y lo anotamos en nuestra sumatoria de momento, 600 newtons por 0.1. Como vemos que esta fuerza hace rotar mi punto B en sentido anterior debido a que esto lo hará rotar hacia acá, es positivo. Luego también tomaremos el momento con respecto a la componente de la fuerza TCF que hace con respecto al punto B. Entonces vemos que esta fuerza me hace rotar mi punto B en sentido horario, por lo cual será una fuerza negativa. Decimos que es menos TCF por el seno, porque es la componente vertical, ¿cierto? Por el seno de 38.66 por los 0.1 metros que hay de distancia del punto B hacia mi punto C. Entonces, hacemos esto, igualamos a 0, porque hasta ahí ninguna otra fuerza más hace momento, y decimos que son 600 newtons por 0.1 metro igual a 60 newtons por metro. Al hacer el seno por la multiplicación de 0.1 metro nos da 0.625 metros. Ahora hacemos el traslado de TCF hacia un lado para empezar a despejarlo, y luego despejamos TCF. De 60 newtons metros entre 0.0625 metros. Al pasar a este lado dividido, eliminamos metro y nos queda metro. Obtenemos nuestro primer resultado, que es la tensión del cable de C a F, que nos da 960 newtons. Ahora proseguimos con nuestro proceso. Hacemos la sumatoria de momentos, la sumatoria de fuerzas igual a 0, y empezamos a analizar nuestras fuerzas, cuáles tienen reacción y cuáles no. Acá en el punto A no tenemos ninguna fuerza en X. Ahora acá en el punto B tenemos una fuerza en X, que sería TBX, la componente de la fuerza. Luego tendríamos la componente de la fuerza de la tensión TCF, que sería TCFX, y la reacción de la normal de D, que iría hacia el negativo, ya que es perpendicular a la posición de las fuerzas de un rodillo. Son perpendiculares a la plataforma, ¿cierto? Donde están ubicados. En este caso, como es una plataforma vertical, la normal va hacia el menos X. Entonces, tomando ese punto, vemos que tenemos TB, la tensión de B hacia E, del punto B hacia E, de ese cable, por el coseno de 21.80 grados, que hace el ángulo que hay entre la horizontal y la tensión. Luego tenemos TCF por el coseno de 38 grados, que es lo que hace el horizontal hacia el cable de tensión de CF, y le restamos la normal, debido a que la normal va hacia, como visto en el diagrama, va hacia la izquierda. Esto lo igualamos a 0. Como en la ocasión anterior, de momento, obtuvimos TCF. Entonces sustituimos los datos conocidos. Por eso acá sustituimos TCF por 960 newtons. Ahora resolvemos este lado. Vemos que acá bajamos porque no tenemos nada que sustituir, y acá seguimos sumando. El proceso de esta multiplicación nos da 749.6321 newtons. Estaremos trabajando con 4 decimales. Menos la normal de D, igual a 0. Ahora queremos despejar a la normal de D, debido a que más adelante podremos encontrar con sumatorias de Y. Veremos si podemos encontrar la fuerza de tensión de B a E. En este caso entonces despejamos la normal. Y empezamos con el proceso de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Como vamos a ver el diagrama, acá está ubicada la fuerza de 600 newton en el punto A. Vemos que va hacia abajo. Luego fuerzas en Y tenemos que la tensión de B a E tiene una componente rectangular hacia el más Y. En la tensión de C a F hay una componente rectangular hacia el menos Y. De ahí podemos observar que no hay ninguna más reacción sobre este sistema. Por eso, en nuestra sumatoria de fuerzas de Y igual a 0, tomamos los menos 600 newton que se dirigen hacia abajo, luego le sumamos la tensión positiva del cable B, ya que va hacia este sentido, la componente rectangular es así. Entonces tomamos que la tensión TB tiene el seno de 21 grados, debido a que la tensión rectangular de este punto es el opuesto de la tensión, por eso es seno de 21 grados. Y luego le restamos la tensión CF por el seno de 38.6 grados, que es su componente rectangular en Y de esta fuerza. Continuamos resolviendo, y como ya conocemos el valor de
CF, sustituimos. Luego acá todo sigue igual, bajamos. La multiplicación de estos valores son 599.7098, siempre trabajando con 4 decimales. Entonces tenemos esto. Luego acá podemos ver que tenemos un factor común, newtons, a este lado. Podemos realizar esta resta matemática, que en realidad es una suma, debido a que menos 600 menos 599 es una suma. Entonces al sumar esto nos queda menos 1199.7098 newtons. Ahora queremos despejar TBE, vemos que acá podemos encontrar TBE, entonces despejamos, pasamos este factor negativo al otro lado a sumar, y luego pasamos el seno de 21.80 dividido. Como estamos trabajando con decimales, efectuamos el seno de 21.80 para dejar esto en factor de 4 decimales, que este seno de 21.80 nos da 0.3714. Ahora al dividir esto nos obtenemos una respuesta de TBE de 3230.2364 newtons, dejándolo en 4 decimales, pero lo podríamos dejar perfectamente en 3230 newtons, que este es la fuerza de tensión del cable de B a E. Ahora, como vimos que en esta ecuación, en la primera ecuación que obtuvimos de la sumatoria de fuerzas, hay una incógnita que es TBE, que es la que acabamos de encontrar en la sumatoria de fuerzas. Entonces retomamos este valor para sustituir en la ecuación 1 que dejamos, y vemos que al sustituir el TBE lo multiplicamos por el coseno de 21.80 más los 749.6321 newtons que ya estaban en la ecuación, que esto va a ser igual a la normal de D. Al efectuar esta multiplicación tenemos que el resultado son 2999.2287 newtons más 749.6321 newtons. Realizando esta suma tenemos que son 3748.8607 newtons. Para este lo podemos dejar perfectamente así, o aproximar a dejarlos en un entero. Como dijimos acá, podemos perfectamente aproximar a dejarlos enteros. Pero como estamos trabajando con decimales, opté por dejarlo así para trabajar siempre con 4 decimales en todos lados. Ahora, aproximando, podemos ver que este 6 aproxima a 9, y de acá si nosotros queremos aproximar a un entero más, al entero, perdón, entonces vemos que esto nos da 3749 newtons, que esta sería igual a la normal. Entonces ahora podemos ver que ya tenemos todo lo que nos solicitaba el ejercicio. ¿Por qué? Acá tenemos la fuerza de tensión del cable de C a F, que son 960 newtons. Luego tenemos la fuerza de tensión del cable de B a E, que son 3230 newtons si lo dejamos en enteros. Y la fuerza de reacción en D de 3749 newtons. Bueno, hasta acá el ejercicio 4-38.